Ya te conté en la parte 1 de este reportaje que esta comarca se consideró como maldita durante mucho tiempo, y no solo por sus leyendas paranormales, sino también por su ubicación geográfica muy aislada y de difícil acceso. En el vídeo anterior nos adentramos en algunas de las historias que forman parte de la cultura extremeña y hoy vamos a profundizar en otras historias y leyendas que no te dejarán indiferente. Entonces, ¿preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. Estoy muy contenta de seguir recorriendo estas tierras. El vídeo anterior ha tenido muy buena acogida y ya hemos llegado a los 40.000 suscriptores y no puedo más que agradecerte por estar aquí y por todo tu apoyo. Y si te interesa la mitología urdana, por favor déjamelo en comentarios, es un tema súper extenso, he estado investigando, es que hay interminables historias, leyendas y mitos, así que dame mucho apoyo a este vídeo y te traeré lo que te gusta, por supuesto, porque yo también lo disfruto muchísimo. Las Urdes son un paraíso natural poco conocido y en verano su calor puede ser abrasador. Y qué mejor plan para refrescarnos que sus piscinas naturales. Quien diga que Extremadura es un secarral habla desde la ignorancia. Es una de las regiones de España con más piscinas naturales y cuerpos de agua. Es una pena que cada año, por intereses económicos, haya incendios provocados, ya sea para construir en un terreno natural o la explotación minera. Desde aquí quiero dar visibilidad a estos casos para que no caigan en el olvido, ya que ocurren año tras año y es una pena que nos arrebaten este patrimonio natural tan importante. Nuestro recorrido comienza en Chorritero, en Ovejuela. Aquí hemos conocido a un curioso anfitrión, un perro que viene cada día a disfrutar de este santuario natural. Yo le veo como el chamán protector y guardián de este paraíso. De hecho, no paraba de ladrarlos cuando estábamos dentro del agua porque parecía que quería salvarnos. Piscinas como estas, con sus aguas cristalinas, sus pozas y el entorno verde, convierten en este lugar un rincón perfecto para desconectar y al mismo tiempo para apreciar el valor que tienen estos espacios naturales. Y ahora nos encontramos en Aceitunilla, una de las alquerías que pertenecen al municipio de Nuño Moral. Aceitunilla es conocida por sus casas de pizarra, que son un icono en estas tierras al norte de Extremadura, a su vez que por su localización entre montañas y su altura, está localizada a 600 metros. Yo la verdad es que es la primera vez que visito este lugar y me está sorprendiendo muchísimo con toda la antigüedad de sus casas, la magia que se puede respirar aquí solo en los entornos rurales y toda la tranquilidad que se ve en el pueblo. Literalmente nos hemos cruzado con 2 personas desde que estamos aquí. Nos comentan unos vecinos que este es uno de los techos mejor conservados de la antigüedad, como se construían antes. Ejemplo perfecto de la construcción tradicional de aquí de las Urdes. Y aquí tenemos parte del cabecero de una cama, lo que parece infantil porque es súper pequeñito, y un poco más de la casa en ruinas. Y nos encontramos en su cementerio y de aquí se cuenta una de las leyendas más populares de la zona sobre el niño blanco. Es un espíritu infantil que, según algunos testimonios, se aparece junto a las tumbas. Los vecinos dicen que se le puede ver caminando entre lápidas, jugando en silencio y en noches tranquilas. Sinceramente no sé lo que es esta habitación, pero da mal rollo.
Nos encontramos en una auténtica maravilla de lugar. Mira qué vistas tenemos por aquí. Estamos en el Mirador del Gasco o el Mirador del Volcán. Se le denominaba así porque se creía que aquí había un volcán, pero últimamente se está hablando más y más sobre la caída de un meteorito en esta zona, por eso tenemos el meandro que podemos ver por aquí, y dicen que esto ocurrió hace entre 1 y 2 millones de años. Algunos urdanos relacionan las ánimas luminarias o almas perdidas de las que te hablé en el vídeo anterior con la caída de este meteorito. Así que si no lo has visto, vete corriendo a verlo y te enterarás de todo. Nuestra última parada es el Gasco, donde nos encontramos ahora mismo. Es una de las alquerías mejor conservadas de todas las Urdes, perteneciente al municipio de Nuño Moral. De verdad, estar aquí es un auténtico honor, ya que el paisaje es impresionante, las casas de pizarra están encajadas entre las montañas y es que parecen mimetizarse con el paisaje. Parece que estamos a principios del siglo XX. Tuve que salirme a San Sebastián. Ah, o sea que se fue a San Sebastián cuando se casó. Claro, dejé a la mujer sola aquí, que la dejé. y me fui a San Sebastián porque aquí no había dinero. Ah, claro. Aquí no había dinero y tenía que buscarse la vida, había claro. Que buscar la vida, ¿no? Porque no tenía ni casa donde vivir. Pero nació aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y aquí se volvió después de San Sebastián? Después, en el 75, dejé de trabajar en el norte. Muy bien. Y desde entonces para acá y aquí, y aquí nos quedamos. Claro. Pues donde mejor se está, la verdad. Porque mira, hice esta casita que compré lo de abajo. Bien bonita. Estaba el tejado a mitad de los cabres. Sí. Estaba el tejado de antes. Pero yo la modifiqué y la he empleado para abajo. Ajá, muy bien. Las habitaciones todas para abajo. Pues muy bien. Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de vivir en estas tierras? Porque se vive tranquilo. Se vive tranquilo, pues sí. Aquí tranquilidad mucha es la que hay. Eso es lo que nos gusta, la verdad. Es lo más bonito. Pues, que haya sí, tranquilidad. Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Juan. Juan, muy bien. Yo, Laura, encantada. Bueno, muchas gracias. Eso lo pones en la tele. Esto lo pongo en la tele. No, Y la verdad que después de las palabras de Juan me viene como anillo al dedo introducirte esta canción llamada Llevadme a mi Extremadura de Los Cabales y versionada por Paula y su preciosa voz como en la parte 1. Espero que la disfrutes. Aquellos amigos míos que lejos un día emigraron, que lejos un día emigraron. Aquellos amigos míos que lejos un día emigraron, nunca olvidan a su tierra que ansiosa le está esperando. Del terruño y de la espiga perfumados hemos nacido, los aromas de los campos van dentro de mis sentidos. Algo me dice que vuelva por las veredas del viento, que vuelva por los caminos que se quedaron desiertos. Llevadme, llevadme a mi Extremadura y allí dejadme en mi tierra, esparcido por los aires para abonar la cosecha. Y si hacéis esto conmigo, yo no moriré jamás. En cada espiga que nazca, volveré a resucitar. ¿Te acuerdas de lo que te mencioné en el vídeo pasado sobre los bancales, el terreno plano en pendiente para facilitar la agricultura? Pues aquí detrás tenemos unos cuantos también. Esta zona, como te podrás imaginar, está repleta de ellos. Empezamos con uno de los fenómenos más famosos de esta tierra, llamado la encoruja. Con aspecto de bruja encorvada, esta figura se cuela en las casas por la noche para robar a los niños dormidos y dejarlos en lugares remotos como montes o caminos. También dicen que oprime el pecho de quienes duermen, provocando una sensación de asfixia. Ya empezando con esta historia, yo sinceramente ya estoy medio cagada. También se habla de el jáncanu y el pelujáncanu. Son gigantes de tradición urbana relacionados con el mito del cíclope. Son seres malignos que suelen vivir en cuevas y que están ahí guardando sus tesoros y
comiendo carne humana. El Peluján Canú en este caso dicen que tiene pelo y es más salvaje y se esconde entre estas montañas que podéis apreciar por aquí, a la vez que una de las criaturas mitológicas urdanas más famosas de esta tierra, el macho lanú. Este también era conocido como el lanú y tiene cuerpo de macho cabrío, voz humana cavernosa y rostro humano deformado. Tiene cuernos, va cubierto con piel de cabra llamada sago, camina sobre pezuñas y porta un bastón con una cabeza de macho cabrío como protección. Algunas personas de esta comarca lo relacionan con el mismísimo diablo. Uno de los encuentros más recordados lo vivió el tío Eusebio en 1979, poco antes de morir. Y es que en esta comarca se sabe de sobra que si alguien se topa con el macho lanú debe huir de inmediato y no quedarse para contemplarlo. Cada paso por estas tierras nos hace entender cada vez más que las urdes son mucho más que el estigma que las hizo famosas. Así que bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado y te haya gustado aprender más sobre esta increíble tierra. Te deseo que pases una magnífica semana. Seguimos con la serie de España. No te pierdas los próximos capítulos y ya sabes, nos vemos en unos días. Te mando un besazo y un abrazo como siempre. ¡Mua! ¡Chao! Aquellos amigos míos que lejos un día emigraron, que lejos un día emigraron. Aquellos amigos míos que lejos un día emigraron, nunca olvidan a su tierra que ansiosa le está esperando. Del terruño y de la espiga perfumados hemos nacido, los aromas de los campos van dentro de mis sentidos. Algo me dice que vuelva por las veredas del viento, que vuelva por los caminos que se quedaron desiertos. Llevadme, llevadme a mi Extremadura y allí dejadme en mi tierra, esparcido por los aires para abonar la cosecha. Y si hacéis esto conmigo, yo no moriré jamás. En cada espiga que nazca, volveré a resucitar.